Descubre tu propósito, encuentra la verdad, lo que anhela tu corazón para comenzar a vivir. Ha llegado el tiempo, siéntete como en casa. Somos tu familia, Comunidad Cristiana de México. Bienvenidos. Te pedimos que hoy tú hables a nuestro corazón y que a través de tu palabra tú nos des dirección para alcanzar el propósito que tú tienes para nuestras vidas. Te pedimos que desde este momento, Señor, ángeles estén trayendo la sabiduría para poder entender tu palabra y poderla aplicar, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues estamos en esta serie que le hemos llamado El crecimiento espiritual necesita de estrategias. Hemos visto 3 de ellas y esta es la cuarta. Esta es la cuarta estrategia que nosotros necesitamos para crecer en nuestra vida espiritual. Y esta yo le llamo la asistencia, asistir a la iglesia. Yo creo que muchas veces nos preguntamos cada domingo que abrimos nuestros ojos, ¿tengo que ir a la iglesia? ¿Nunca te lo has preguntado? Si tú no eres de los que te preguntan, felicidades, porque es algo que ya debe de estar en nuestra vida. Ya no es algo si tengo o no tengo, sino es algo que quiero. ¿Sí me explico? Es algo que debería de salir de nuestro corazón como un deseo. No debería de haber cosa más gloriosa, más preciosa para nosotros como cristianos que el poder asistir a la iglesia. El Señor, aún cuando hizo los cielos y la tierra, dice que todo lo hizo en 6 días y el 7º día lo dejó para que nosotros lo pudiéramos descansar, ¿verdad? Pero ¿dónde podemos encontrar ese reposo? ¿Dónde podemos ser restaurados, fortalecidos? Si no es en la casa del Señor. Amén. Yo quiero compartirte acerca de esto. Muchas veces no existe falta de tiempo, existe falta de interés. Porque cuando la gente quiere realmente, la madrugada se vuelve día, el lunes se vuelve sábado y un momento se vuelve una oportunidad. Y esta es una oportunidad para cada uno de nosotros. Amén. Quiero que veas lo que dice Hebreos 10:25. Ahí lo podemos encontrar en 2 versiones. En la versión 60 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. En la versión de traducción del lenguaje actual dice: no dejemos de reunirnos como hacen algunos, al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios, y más aún cuando vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el mundo. Aquí te habla de 3 cosas. Número 1, el no asistir a las reuniones cristianas es perder el estímulo y la ayuda de otros cristianos. Amén. Alguien en una ocasión escuché decir, dice: mientras a mí me ame Dios, no me importa aunque la gente no me quiera. Y eso lo escuché de una pastora, ¿sí? Y a mí me sorprendió, yo todavía no servía en la casa del Señor, y me sorprendió realmente esas palabras, porque dije, bueno, ¿de dónde proviene el amor de Dios? ¿Cómo lo vamos a tomar? Si no es a través de nosotros mismos. Y el asistir cada domingo a la iglesia es estimularnos
¿Cuántos sienten bonito cuando tú llegas y alguien te recibe con un abrazo, con un beso? Se siente bonito, ¿verdad? Bueno, ese es un estímulo, ¿sí? Y eso lo necesitamos nosotros para vivir, para ser felices. Número 2, dice, nos reunimos para anunciar nuestra fe y fortalecernos los unos a los otros en el Señor. Estamos aquí porque creemos que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, pero está actualmente sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, y nosotros lo creemos. Estamos aquí porque creemos en eso, en esa verdad, y nosotros podemos compartirla con otra gente. Y al estar aquí, nos fortalecemos unos a otros a través de su palabra, sabiendo que la presencia del Señor está aquí. Porque su palabra dice que donde están 2 o 3, Él donde está, en medio. Amén. Y número 3, te dice esta escritura, que al acercarnos al fin de los tiempos y al estar próximo el día en que Cristo volverá, afrontaremos problemas espirituales, tribulaciones e incluso persecución. Pero debemos de estar preparados y permanecer firmes. Amén. Por eso es importante para nosotros el congregarnos. No como algunos dice que tienen por costumbre el no congregarse. Hay gente que piensa que muchas veces el quedarse en su casa, prender la tele en el enlace, escuchar una enseñanza, ahí acostadito, con una buena barbacoa ahí a un lado, ¿sí?, es realmente estar en la presencia del Señor. Que con eso es más que suficiente. Y te puedo decir que en algún tiempo yo lo hice. ¿Sí? En algún tiempo yo dije, pues ¿para qué vamos a la iglesia? Trabajar toda la semana, y yo creo que merecemos un día de descanso. Entonces pues es bien cómodo, tú prendes tu televisión en enlace, escuchas una predicación, tu conciencia queda tranquila y ya te levantas y haces lo que tú quieras, ¿verdad? Pero no es así. Ahora, algo que muchas veces aleja a la gente de las iglesias son las dificultades. Pero las dificultades nunca debieran de ser excusas para no congregarnos. En cambio, a medida que surgen las dificultades, deberíamos de hacer un mayor esfuerzo por ser fieles en la asistencia, de proponernos que necesitamos más de Dios, esforzarnos, porque sabemos que se levanta una gran lucha para resistirnos, para que nosotros podamos creer en esos engaños, en esas mentiras y decir, bueno, el que nos quedemos en casa no tiene nada de malo. Al fin vamos a orar, vamos a buscar al Señor. Y mucha gente cae en ese engaño. ¿Ven lo que dice Primera de Pedro 5:8? Dice, estén alertas, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. En su bondad, Dios los llamó a ustedes que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Escucha lo que dice esta escritura, y nos lo dice alguien como Pedro, alguien que sufrió ataques del enemigo constantemente, y él nos da este consejo. Dice que estemos alertas, porque el diablo, ¿cómo anda?
como león rugiente. ¿Por qué como un león rugiente? ¿Cuáles son las características de un león rugiente? Nosotros sabemos que los leones atacan al animal enfermo, joven, solitario, o escogen aquellos animales maduros, pero que muchas veces están desprevenidos. Pedro nos advierte que Satanás puede atacarnos cuando nosotros nos enfrentamos o nos encontramos en sufrimiento o persecución. Muchas veces nos sentimos débiles, nos sentimos solos, abandonados y alejados de los demás creyentes. Y ese es un momento oportuno para que el diablo venga y haga presa de nosotros. Pero desafortunadamente mucha gente comete el error que cuando vienen los problemas es cuando se empieza a alejar de la iglesia. Y uno como pastor los busca sabiendo las situaciones que están viviendo. Y lo primero que te dicen, mire, deme un tiempo en lo que salgo de esta. Esa es una respuesta muy común que nosotros como pastores escuchamos. Deme un tiempo en lo que salgo de esta situación. Y ese es un grave error. Eso es un engaño de Satanás. Porque cuando más necesitamos de estar asistiendo a la iglesia es cuando tengo más problemas. Es cuando me siento más solo, cuando me siento triste, cuando me siento perseguido. Es el momento donde yo necesito meterme entre mis hermanos y ser protegido por ellos. Si ustedes ven los programas de los animales, ¿sí? Un animal cuando se siente enfermo es cuando está en medio de la manada para sentir la protección de aquellos que están fuertes, pero no lo hacemos, todo lo contrario. Por eso dice esta escritura que cuando después de que hayamos sufrido por un poco de tiempo, después de ese tiempo nosotros seremos restaurados, fortalecidos y Dios nos afirmará en él. Amén. Eso es algo que nosotros debemos de saber, que es cuando más necesitamos estar en la casa del Señor. ¿Qué más nos aleja de la iglesia? Lucas 14, versículo 16. Muchas veces los afanes de este mundo nos empiezan a alejar de la iglesia y no nos damos cuenta. Empezamos a dejar de asistir una vez, empezamos a dejar de asistir 2 veces y después se va haciendo una costumbre que cuando nos damos cuenta ya estamos lejos de la casa del Señor. Y hay muchos afanes que nos pueden sacar de la casa del Señor, donde Él quiere tenernos para bendecirnos. Lucas 14, 16 dice: entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Yo creo que a ese se la podemos pasar, ¿verdad? A ver, para los recién casados, ¿sí se la perdonamos o no se la perdonamos? ¿Sí, Manuelito? Bueno, ok. Ese tiene todavía permiso, ¿ok? Dice, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y
y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuerza que se llene mi casa. ¿Cómo crees que se siente más contento el Señor? ¿Cuando las iglesias están vacías o cuando las iglesias están llenas? Cuando las iglesias están llenas, ¿sí? Es el momento cuando el Señor se goza de ver que sus hijos le buscan, de ver que sus hijos vienen a buscarlo, a tener tiempos de comunión, tiempos de intimidad con Él. Es el momento donde el Señor se llena de gozo, ¿sí? Jesús estaba sentado a la mesa, estaba platicando con un joven que estaba con él, y él le comparte esta parábola. Pero el hombre que estaba sentado con Jesús era alguien que podía ver la gloria del reino de Dios, pero que de alguna manera no era parte de ese reino. Algo que yo les compartí hace unas semanas era de que en la iglesia hay muchos creyentes. ¿Sí sabían eso? Todos creemos, ¿verdad? Pero ¿cuántos sentimos que somos parte de esta iglesia? Porque no es lo mismo creer que pertenecer. Sí, pertenecer realmente es que aún en este momento tú te puedas quitar tus zapatos, ¿sí? Y que tú puedas andar en este lugar sin zapatos. ¿Qué significa eso? Cuando tú estás en un lugar donde tú te sientes con mucha confianza, aunque sea una casa ajena, tú te quitas los zapatos, ¿verdad? Porque te quieres sentir cómodo, ¿o no? ¿Sí les pasa eso o no? En tu casa tú te puedes quitar tus zapatos y andas sin zapatos porque te sientes cómodo. ¿Por qué? Porque sientes que es tu casa. Y el deseo del Señor para nosotros es que nosotros podamos andar aún descalzos en su casa, sintiéndonos con esa confianza, con esa libertad de que es la casa de papá. Y como es la casa de papá, pues nosotros podemos andar de esa manera, disfrutando de su presencia, disfrutando de esta casa que el Señor nos ha dado, porque ese es su deseo para nosotros. Pero muchas veces podemos estar aquí, pero no nos sentimos parte de ella. Somos creyentes, pero no pertenecemos. Y es algo que muchas veces hemos dejado de entender, que no se trata solamente de creer, sino de pertenecer. Yo veía unas estadísticas que me asombraban. Saben que de unos años para acá, la inasistencia en las iglesias ha ido creciendo de una manera sorprendente. Hace aproximadamente 8 años, la inasistencia era de un 10% en las iglesias. Ahora saben a cuánto ha llegado el porcentaje, a un 47%. La gente ha dejado de asistir a las iglesias porque considera más importante otras cosas, como lo acabamos de ver. Aquí tenemos el ejemplo de que el Señor está invitando con un banquete, y nosotros cada domingo sabemos que el Señor adereza mesa delante de nuestros amigos, de nuestros enemigos, y podemos venir y disfrutar de un banquete que Él nos ofrece cada domingo. Pero mucha gente lo desprecia. Hay gente que lo desprecia y ponemos muchísimas excusas. Ponemos muchísimas excusas, ¿sí? ¿Y por qué ponemos esas excusas? Ponemos excusas o razones porque creo que ahí está la trampa en la cual mucha gente cae. Muchos transforman las excusas en razones
para calmar o acallar la conciencia. Es verdad que hay razones, pero la mayoría son excusas. Porque todo lo podemos arreglar de una manera si nosotros lo queremos. Por decir, aquellos que tenemos familia, que la mayoría vive en otras ciudades. ¿Qué sucede cuando ellos vienen de visita a nuestras casas? ¿Te impiden o no te impiden el asistir a la iglesia? Depende de cómo lo veas tú. Pero esa puede ser una excusa. Es que casi no los veo. ¿Nunca has dicho así? Es que casi no los veo. ¿Y qué tiene que no los veas? ¿No puedes agarrar y decir, los invito a la iglesia? No, pero es que ellos vienen a divertirse. ¿Cómo los voy a llevar a la iglesia si se van a aburrir? No pensamos así. O sea, tenemos la oportunidad, pero es que no son cristianos. Pues con mayor razón, tráelos a la iglesia. ¿Sí? Pero es que los quiero disfrutar. Ok, ven a la iglesia, sal de aquí, vas a salir bendecido, te vas a ir con gozo, con alegría, y después vas y haces lo que tengas que hacer con ellos. Pero buscamos excusas, buscamos pretextos para no asistir a la iglesia. ¿Sí? Y nos perdemos la gran bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Ve lo que dice Lucas 8:14. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Así que nunca crecen hasta la madurez. Es inmaduro cuando nosotros buscamos pretextos o excusas para no asistir a la iglesia. Nunca vamos a alcanzar la madurez si nosotros no le damos el lugar que merece el Señor en nuestras vidas. Él debe de ocupar el primer lugar en nuestro corazón. No puedes poner o anteponer algo antes que a Dios. Lo más importante para nosotros debe de ser el asistir cada que yo tengo oportunidad a la iglesia, porque yo sé que ahí es el lugar donde yo voy a ser bendecido. Es increíble lo que yo te comentaba acerca de las estadísticas de la inasistencia que hay en las iglesias, y te estoy hablando de muchas iglesias, ¿sí? Yo leía y encontraba algo que hasta dije, Señor, ¿hasta dónde tenemos que llegar los pastores para hacer que la gente asista a las iglesias? Encontraba una iglesia que al pastor se le ocurrió que terminando la reunión, para que la gente nueva se fuera quedando, les ofrecían una cerveza para que pudiera convivir con los demás hermanos. Esto es cierto, lo que te estoy diciendo es algo cierto. Es una iglesia de Estados Unidos, ¿sí? Imagínate, resulta de que nosotros como iglesia, pues queremos que la gente se aleje de los vicios, ¿sí? Y resulta que nosotros vamos a fomentar en ellos el vicio. Bueno, a este pastor se le ocurrió eso, para que la gente nueva se quedara y pudiera convivir con los demás hermanos, les ofrecían cerveza. Otra iglesia, otro pastor, el pastor era muy aficionado a la caza, ¿sí? Y empezó a ofrecer que a todos aquellos que fueran por primera vez les iban a dar clase de tiro, práctica de tiro, ¿sí? Les prestaban rifle y todo, para que la gente asistiera y se quedara en las iglesias. Otra iglesia, otro pastor, empezó a ofrecer dinero para que la gente fuera a las iglesias, para que fuera a la iglesia.
o daba despensas, ¿sí? Yo te estoy hablando de pastores que en una desesperación por ver las iglesias vacías, empiezan a buscar métodos para hacer que la gente se quede y asista. Y esa no es la forma de hacer que la gente esté asistiendo a las iglesias. Nosotros como pastores necesitamos estar buscando en todo momento que sea Dios quien nos hable, que se manifieste su amor, su gracia en las iglesias y que realmente la gente esté creciendo en su vida espiritual. No se trata de números, no se trata de grandes cantidades de gente en la iglesia si la gente es superficial. Se trata de que realmente la gente que esté asistiendo a la iglesia, a través de la palabra de Dios, a través de las enseñanzas, esté creciendo en su vida espiritual. Y eso se manifieste en sus familias. Y a través de que cada familia que asiste a la iglesia esté creciendo en su vida espiritual, eso va a manifestar en un crecimiento general. Y eso es algo que debemos de estar buscando. Ahora, ¿qué encontramos en la iglesia? ¿Por qué tengo que asistir a la iglesia? Te voy a dar varias razones por las cuales nosotros tenemos que asistir a la iglesia. Salmos 92, versículo 13. Si quieres leer conmigo, dice: plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto, siempre estarán vigorosos y lozanos, para proclamar: el Señor es justo, Él es mi roca, y en Él no hay injusticia. ¿Por qué debo de estar en la casa del Señor? ¿Por qué debo de asistir a la iglesia? Porque es el lugar donde yo voy a ser fortalecido, es el lugar donde de alguna manera yo voy a poder dar un fruto. Dice esta escritura que seremos plantados en la casa del Señor y seremos como las palmeras. Cuando te habla de las palmeras es porque se conoce que son de larga vida. Y florecer como las palmeras significa permanecer por encima de las circunstancias y vivir una larga vida. El salmista veía a los creyentes como hombres rectos, fuertes y sólidos, que aun cuando vienen los fuertes vientos permanecen de pie. ¿Sí? Por eso el salmista comparaba a aquellos creyentes que permanecen en la casa del Señor como esas palmeras, que permanecen en todo momento siendo ¿qué? Fuertes, firmes, que vienen las adversidades, que se levantan los fuertes vientos, pero permanecen sin moverse. Amén. Esa es una de las razones por las cuales nosotros debemos de asistir a la iglesia. Dice Juan 14:4: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nosotros sabemos que Cristo es la vid y Dios es el labrador, que cuida de los pámpanos para lograr que produzcan fruto. Y los pámpanos a los que se refiere esta escritura son todos aquellos que son seguidores de Cristo y que permanecen firmes, creyendo en su palabra y en sus promesas. Esos son los pámpanos que estarán dando fruto. Pero ¿cuáles son aquellos frutos que dice que serán cortados? Es aquella gente que es superficial. Nosotros podemos encontrar en las iglesias gente que asiste,
pero muchas veces asiste porque hay un ambiente como si fuera un club social. Ya voy a ver al amiguito, ya voy a ver al compadre, ya voy a ver a mucha gente. Y a veces venimos buscando más la diversión que buscando al Señor para seguir creciendo en nuestra vida espiritual. Gente superficial. Y esa gente va a llegar un momento que no va a permanecer. Cuando se acabe esa diversión o cuando se aburra, esa gente se va a regresar al mundo. Pero los que permanecen, aquellos que realmente son creyentes, fieles, que permanecen en la casa del Señor, esos son los que estarán dando un fruto. Isaías 26, versículo 3. ¿Por qué debo de asistir a la iglesia? ¿Qué encuentro en la iglesia? ¿Qué encuentro en la iglesia? Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué encuentro en la casa del Señor? Paz, ¿sí? Si hay un lugar, a veces podemos sentirnos angustiados, desesperados, pero cuando nosotros venimos a la casa del Señor, ¿qué empieza a venir en nosotros? Empieza a venir esa paz, empieza a venir esa quietud, y no importa lo que afuera estemos viviendo. Habrá situaciones difíciles en este momento en tu vida. Hay cosas que a lo mejor te puedan estar atormentando, pero cuando tú vienes a la casa del Señor con un corazón dispuesto, con un corazón que realmente busca la presencia del Señor, tú vas a encontrar esa paz que tú necesitas. Porque solamente en la presencia del Señor la podemos encontrar. Pero te habla de alguien que persevera en sus pensamientos. Es alguien que sabe que la respuesta la encuentra cuando viene a la casa del Señor. Es aquí donde vamos a encontrar la paz. Allá afuera encontramos bullicio, encontramos conflictos, pero cuando tú vienes a la casa del Señor vas a encontrar esa paz que tanto anhelamos. ¿Qué más puedo encontrar yo en la casa del Señor? Segunda de Crónicas 7:14. Dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. ¿Sí saben que Dios es fiel? Él permanece para siempre en este lugar, en su casa. Y cada vez que tú lo busques, lo vas a encontrar. Y cuando nosotros venimos a esta su casa, vamos a encontrar seguridad, vamos a encontrar protección, pero vas a encontrar algo más. Todas aquellas necesidades que nosotros tenemos, podemos venir y decirle, Señor, te entrego, Señor, mis necesidades. Tú puedes hablar con Él, tú puedes abrir tu corazón y decirle todo aquello que en este momento hay en Él. Él escuchará lo que tú le digas y Él responderá, porque Él ha prometido que su presencia estará para siempre en este lugar. Dice, mis ojos estarán atentos. O sea, Él está al pendiente de cada uno de nosotros. Él conoce nuestras necesidades. Él sabe cómo nos sentimos. Y Él escuchará tu oración que tú hagas en esta su casa. Y Él te responderá con aquellas palabras que provocarán en ti la fe, con aquellas palabras que te harán sentirte bien, porque te darás cuenta que hay un Padre que siempre tiene el cuidado de tu vida. Eso es lo que encontramos en la casa del Señor. Él ha prometido eso.
Él ha prometido estar siempre en este lugar para bendecirnos. ¿Qué necesitas el día de hoy? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cuál es tu necesidad? Hoy tú puedes decirle cuál es tu necesidad. Él está atento a lo que nosotros estamos haciendo en esta su casa. Y Él te dice, ¿qué necesitas, hijo? ¿Qué necesitas? Si tú necesitas consuelo, yo te puedo asegurar que en este momento el Espíritu Santo va a empezar a consolarte. El Espíritu Santo vendrá y te abrazará y te hará sentir esa paternidad de parte de Dios. ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta? ¿Estás sufriendo por alguien que está allá afuera? ¿Por alguien que está teniendo problemas o necesidades? Pon en las manos del Señor. Pon en las manos del Señor. Y Él mandará ángeles para hacer su voluntad en esa persona. Eso es lo que encontramos en la casa del Señor. Y esto no lo podemos encontrar en otro lugar. Ha establecido lugares para hablarnos. Él conoce de alguna manera nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser. Por eso le dijo a Moisés, levántame un tabernáculo, una casa, donde la gente sepa que yo estoy ahí. Que la gente pueda venir y buscarme. Por eso Dios le dijo a Moisés, porque necesitamos de un lugar donde congregarnos, de un lugar donde podamos sentir el amor que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de mis hermanos. Aquí es donde yo me siento seguro, donde yo puedo hablar con Él y puedo escuchar su voz. Eso es lo que yo encuentro cuando asisto a la iglesia. Y si nosotros entendiéramos todo esto, no habría un lugar donde nosotros quisiéramos estar si no es en la casa del Señor. Un hombre que sabía esto, un hombre que supo realmente apreciar la presencia de Dios, un hombre que sabía comunicarse con Dios, un hombre que cuando sintió que perdió esa presencia en su vida, empezó a clamarle nuevamente y dijo, Señor, no me apartes de mí tu presencia. Será David. Salmo 27:4. Lo único que le pido al Señor, decía, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, escucha esto, lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Quiero que veas esto. Meditar es el tiempo que nosotros tenemos para reflexionar. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué hemos hecho en estos días? ¿Hemos hecho las cosas conforme a su voluntad? ¿Podemos ver buenos resultados de nuestras acciones? Y solamente en la presencia de Dios es cuando nosotros tenemos una respuesta, si estamos bien o estamos mal. Porque es aquí el lugar donde se reflexiona. Es aquí, en esta su casa, donde nosotros somos perfeccionados para manifestar su gloria allá afuera. Versículo 5 dice, pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades. ¿Dónde es donde Él te va a guardar si no es en su casa? Cuando somos perseguidos, ¿a dónde vamos? ¿A dónde nos escondemos? A donde quiera que nosotros vayamos nos van a encontrar y nuestros enemigos nos alcanzarán. Pero cuando tú vienes a la presencia del Señor, sabes que Él es tu protección. Sabes que Él te guarda cuando tú estás aquí.
Dice, me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. David decía, mejor es estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Cuando nosotros entendemos los beneficios de estar en la casa de Dios, no habrá en nuestro corazón algo más que nosotros anhelemos o deseemos, sino es estar en la presencia del Señor, en su casa. Aquí es donde encontramos todo lo que necesitamos. Cuando nosotros lo aprendemos, créeme que difícilmente vamos a dejar de asistir a las reuniones que hay en la casa del Señor, porque aquí encuentro todo lo que necesito. Pero si yo no entiendo esto y actúo de una manera diferente, menospreciando lo que Él nos ofrece, siendo seducido por lo que el mundo te ofrece, ¿para qué vas? ¿Para qué tanta iglesia? Ya hasta parece que traes una aureola ahí en la cabeza, no te llegan a decir. ¿Te vas a convertir en un santo? Amén. Amén. Porque ser santo es apartado del mal. Dice el Señor, sé santos como yo soy santo. Somos llamados a manifestar esa santidad de nuestras vidas, y solamente estando en su presencia lo podemos conseguir. Yo te pregunto hoy, ¿qué necesitas? ¿Qué te hace falta? ¿Quieres tener un tiempo para reflexionarlo? ¿Quieres tener un tiempo para meditar en tu vida? ¿Por qué te encuentras a lo mejor en un tiempo de angustia o de persecución? ¿Por qué te encuentras deprimido o deprimida? ¿Hoy quieres que eso cambie? ¿Quieres sentir el gozo? ¿Quieres sentir el gozo de su presencia? ¿Cuántos anhelan hoy hablar con el Señor? Te voy a pedir que te pongas de pie. Si pasa la alabanza, por favor.